En esta oportunidad he querido aprovechar, hablar específicamente de una de las tantas bacterias que vamos a tocar en cuanto a los gram positivos. Específicamente, esta vez vamos a hablar del Staphylococcus aureus. De alguna manera he querido dividirlo de esta manera, tal vez en la segunda presentación de este mismo tema podríamos hablar ya de otros gram positivos que también vamos a tener que hacer la lectura del antibiograma o tomar en cuenta algunos puntos en el antibiograma, ya sea con respecto al Streptococcus pneumoniae y al enterococo, ¿no? Y sus derivados o de géneros o especies que son el Faecium y el Fecalis, ¿no? Entonces, en esta oportunidad específicamente nos vamos a enfocar en la lectura interpretada para gram positivos, en especial a el Staphylococcus aureus. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Dentro de los objetivos que vamos a tener es la identificación de los microorganismos gram positivos, la identificación también de la resistencia natural o adquirida que cada uno de estos gérmenes va a tener, y la identificación de los antibióticos claves para reconocer los mecanismos de resistencia bacteriana, ya que en el antibiograma van a haber algunos antibióticos que me van a referir si es que hay una resistencia intrínseca o no en la bacteria. Y sobre todo vamos a brindar tratamiento específico con una adecuada lectura de este antibiograma. Siguiente, por favor. Entonces, inicialmente nosotros vamos a tener que hacer una diferenciación tanto en los gram positivos como en los gram negativos. Nosotros ya conocemos que estructuralmente vamos a encontrar una diferencia significativa en las capas que van a presentar los gram positivos y los gram negativos, específicamente a nivel de la capa que contiene el peptidoglicano. Como nosotros ya sabemos, las bacterias gram positivas van a presentar una capa extensa, gruesa, amplia de peptidoglicano, a diferencia de los gram negativos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es esa amplia capa peptidoglicana que presentan los gram positivos en color azul con rayas negras, como se puede ver en la imagen, y posteriormente a esta capa peptidoglicana gruesa, los gram positivos presentan una membrana citoplasmática, ¿no? Que está conformada ya sea por proteínas, fosfolípidos, y que posteriormente me van a servir como estructura o van a ser parte de la estructura de estos gram positivos. Ahora, si es que vamos a hacer la diferenciación con los gram negativos, en el lado de los gram negativos vamos a ver que estos gram negativos específicamente van a tener como tres capas. Una membrana externa, en la cual va a estar constituida por múltiples proteínas, por porinas, por lipopolisacáridos, los cuales le van a inferir algún tipo de resistencia a la hora de que el antibiótico trate de pasar esa membrana externa, ¿no? Entonces, es por ello que de alguna manera nosotros sabemos que los gérmenes más resistentes que vamos a tener en nuestro medio ambiente son los gram negativos, justamente por las múltiples proteínas, porinas, lipopolisacáridos que presentan estas bacterias gram negativas en su membrana externa. Ahora, posteriormente a esta membrana externa, hay una membrana más delgada, un espacio periplásmico en el cual va a estar constituido por el peptidoglicano. A diferencia del peptidoglicano que tienen los gram positivos, se puede apreciar una delgada capa peptidoglicana a diferencia de los gram positivos. Y posteriormente también van a estar constituidos por una membrana citoplasmática conformada por fosfolípidos, ¿no? Entonces, esa sería una diferencia significativa en la cual va a ser muy importante para nosotros a la hora de poder administrar un antibiótico o a la hora de yo poder reconocer por qué motivos los gram negativos tienen de alguna manera tienen mayores mecanismos de resistencia a diferencia de los gram positivos. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros para poder
diferenciar los distintos grupos de gram positivos, nosotros vamos a dividirlos en 3 grupos. Siguiente, un grupo de bacilos, siguiente, un grupo de cocos, siguiente, y un grupo de bacilos filamentosos. Dentro de estas, si vamos a comenzar a hablar de uno de estos grupos, que son los bacilos, siguiente, vamos a tener específicamente a los bacilos aeróbicos. Dentro de ellos hay uno muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y especialmente se da en pacientes neonatos, prematuros, que estaríamos hablando de la listeria, ¿no? Entonces, todos sabemos que la listeria es un germen que generalmente vamos a encontrar en pacientes neonatos, prematuros, ¿no? Entonces, para tomarlo en cuenta dentro de mis agentes bacilos gram positivos aerobios, ¿no? Siguiente, por favor. Y si es que nosotros vamos a hablar de bacilos anaeróbicos, vamos a estar hablando de Clostridium, ¿no? Siguiente. Además, también vamos a tener bacilos filamentosos, ¿no? Gram positivos con estructuras de bacilos filamentosos, en las cuales se van a identificar en coloración de Ziet-Nielsen, por la coloración ácido-alcohol resistente. Siguiente, en el cual vamos a poder diferenciar 2 grupos, ¿no? Aquellos pacientes que son aeróbicos ácido-alcohol sensible, como la nocardia, siguiente, y los que son los ácido-alcohol resistentes, como los actinomyces, ¿no? Entonces, esos serían los grupos de bacterias de bacilos filamentosos que tendríamos que evidenciar en laboratorio si es que nosotros vamos a utilizar el Ziet-Nielsen y hacer la coloración ácido-alcohol, ¿no? Siguiente. Ahora, para enfocarnos específicamente en la gran cantidad de bacterias que tenemos en nuestros aislamientos, tenemos que tomar en cuenta especial a los cocos gram positivos, ¿no? Estos cocos gram positivos generalmente vamos a poder diferenciarlos por medio del peróxido de hidrógeno al 30%, ¿no? Estos gérmenes aeróbicos, ¿no? Entonces, por medio de este peróxido de hidrógeno, nosotros vamos a hacer una reacción, ¿no? Esa reacción en forma de burbujas que se puede observar en la imagen son referentes a los cocos gram positivos, catalasa positivo, ¿no? A diferencia de que si es que no hacen esta reacción en forma de burbuja con el peróxido, vamos a estar hablando de las catalasa negativas. Siguiente, por favor. Entonces, si es que nosotros vamos a hablar de las catalasa positivas, esas que hacen reacción, esos cocos que hacen reacción al peróxido de hidrógeno, que son denominados catalasa positiva, nosotros vamos a estar hablando de los estafilococos. Estos estafilococos tenemos que tener en cuenta que no solamente son estafilococos aureus, sino estos estafilococos que están constituidos, catalasa positivo, que tienen estructura en racimo y son cocos gram positivos, se van a dividir en 2 grupos. Siguiente. Además, si es que nosotros vamos a hablar de las catalasa negativa, nosotros vamos a tener que diferenciar a las catalasa positiva por su estructura en forma de cadenas, ¿no? Esta es una diferenciación específica tanto en las catalasa negativas como en las catalasa positivas, ¿no? Cuando uno piense en gérmenes catalasa positivo, todo el grupo de gérmenes en racimo de uva denominados estafilococos catalasa positivo, ¿no? En forma de racimo. Y si nosotros hablamos de las catalasa negativas, vamos a estar hablando específicamente de los estreptococos, ¿no? Que son los gérmenes que presentan en forma de cadenas, denominados cocos gram positivos en cadenas, ¿no? Siguiente. Y si es que nosotros continuamos hablando de este grupo de gérmenes en cadena gram positivos, nosotros vamos a dividirlo en 3 grandes grupos. Un grupo denominado los alfa hemolíticos, siguiente, los beta hemolíticos y los gamma hemolíticos, ¿no? Entonces,
De esos 3 grandes grupos, nosotros vamos a poder diferenciarlos en el laboratorio por las coloraciones que se van a poder dar en la lámina de la caja Petri. Siguiente. Entonces, esta denominación, estos cambios de coloración que se van a ver en estas láminas, son características para poder diferenciarlos en un alfa hemolítico, un beta hemolítico y un gamma hemolítico, específicamente por la presencia de ese halo, ya sea de color amarillento que se va a dar en los pacientes con alfa hemolítico, un halo transparente que se va a dar en los pacientes beta hemolíticos y una coloración medio rojiza alrededor de los gamma hemolíticos, ¿no? Siguiente. Entonces, si es que nosotros vamos a hablar de los alfa hemolíticos, vamos a utilizar un medicamento, en este caso la optoquinasa. Esta optoquinasa en laboratorio nos va a ayudar a diferenciar en los gérmenes alfa hemolíticos si es que estamos frente, siguiente, a una sensibilidad a la optoquinasa. Si es que nosotros en laboratorio utilizamos la optoquinasa y vemos que son sensibles a la reacción de esta optoquinasa, nosotros vamos a decir que estamos frente al Streptococcus pneumoniae. A diferencia de, siguiente, si es que no vemos sensibilidad a esta optoquinasa, vamos a estar hablando de los gérmenes gram positivos en cadenas denominados los Streptococcus viridor, ¿no? Ya sea el mutans o el mites, ¿no? Siguiente. También, para diferenciar los gérmenes beta hemolíticos, vamos a utilizar otro medicamento, en este caso la bacitracina. La bacitracina, al utilizarla, vamos a valorar qué germen es sensible o no es sensible a esta bacitracina. Si es que, siguiente, si es que nosotros damos la bacitracina y se sensibiliza a esta, vamos a estar hablando de gérmenes Streptococcus pyogenes. A diferencia, siguiente, si es que no se sensibiliza a este componente, vamos a estar hablando de Streptococcus agalactiae, ¿no? Siguiente. De igual manera, vamos a utilizar cloruro de sodio al 6.5%, siguiente, para de alguna manera diferenciar a los gérmenes enterococos, ya sea el del grupo Faecium o Fecalis, del grupo de Streptococcus bovis, ¿no? Si es que nosotros vemos crecimiento por este compuesto de cloruro de sodio al 6.5%, vamos a estar hablando de enterococo. A diferencia, si es que no hay sensibilidad a esto, vamos a estar hablando de los Streptococcus bovis. Siguiente. Entonces, ya hemos hablado de los catalasa negativos, los denominados Streptococcus en forma de cadenas. Ahora vamos a hablar sobre los catalasa positivos. Estos catalasa positivos ya habíamos denominado que su estructura va a estar determinada por la forma de racimo de uvas. Esta forma de racimo de uvas no me va a definir si es que estamos frente a un Streptococcus aureus, sino la utilización de otro compuesto, en este caso la fibrina, la evidencia, si es que se forma fibrina, a mí me va a ayudar bastante. ¿Para qué? Para definir si es que es un estafilococo coagulasa positivo o es un estafilococo coagulasa negativo por medio de esta formación de fibrina. Siguiente. Si es que nosotros vemos que se coagula, que se forma esa fibrina, estaríamos hablando de un estafilococo en forma de racimo de uva, coagulasa positivo, por la formación de esta fibrina, de este germen denominado estafilococo aureus. Siguiente. De lo contrario, si no se forma esta fibrina en laboratorio, nosotros estaríamos hablando de un coagulasa negativo. Y dentro de este grupo de coagulasa negativo, ¿no? Los denominados contaminantes, ¿no? Ustedes ya deben haber escuchado eso, ¿no? Los famosos gérmenes contaminantes, vamos a determinarlos por medio de la sensibilidad de la novobiosina. Entonces, por esta novobiosina, voy a diferenciar a estos coagulasa negativo en Streptococcus saprophyticus
o Streptococcus epidermidis. Siguiente. Si es que es sensible a la novobiosina, estaríamos hablando de los Staphylococcus epidermidis, y si es que estamos hablando que no hay sensibilidad a la novobiosina, estaríamos hablando de los Staphylococcus saprophytos. Siguiente. Ahora, si es que nosotros vamos a hablar de estos famosos coagulasa negativo que generalmente en el hemocultivo nosotros lo valoramos como contaminantes, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cuando nosotros encontremos este germen en hemocultivo, nosotros vamos a decir que la probabilidad de que sea una contaminación es muy alta. ¿Por qué? Porque el valor predictivo positivo solamente es menor al 20%, o sea, es casi nada. Entonces, es por ello que para mí es importante tomar siempre un set de hemocultivos. Cuando ustedes pidan una toma de hemocultivos, siempre pidan un set de hemocultivos. Uno del catéter venoso central y otro de la vía periférica. ¿Para qué? Si es que yo tengo una muestra del catéter venoso central más una muestra de la vía periférica, este valor predictivo positivo aumenta. Aumenta asociado a la clínica que vaya a presentar mi paciente. Y en ese caso ya no lo tomaría en cuenta como contaminante. A diferencia de que si solamente tengo una sola muestra, ya sea periférica o ya sea central, en donde lo más probable es que sea un germen contaminante. Ustedes me dirán, pero doctor, mi paciente solamente tiene vía periférica, no tengo catéter venoso central. Bueno, le tomamos 2 muestras periféricas y así aumentamos nuestra sensibilidad del hemocultivo. Siguiente. Entonces, siguiente. Ya habíamos dicho que si es que solamente tenemos una muestra, el valor predictivo positivo es muy bajo y lo tomamos en cuenta como contaminación. Es por ello que para yo valorar que estamos frente a una bacteremia, tenemos que tomar 2 muestras de hemocultivos, ¿no? Del mismo paciente, ya sea 2 periféricos o 1 periférico y 1 central, para yo valorar que esta muestra con Staphylococcus coagulase negativo sea un indicador de una bacteremia. O en todo caso, en laboratorio, que este germen me crezca entre las 12 a las 24 horas de haber dejado la muestra. Siguiente. Pero, caso contrario pasa si es que uno evidencia en el hemocultivo el Staphylococcus aureus. Basta que uno tenga una muestra de Staphylococcus aureus y el valor predictivo positivo aumenta en un 80-90%. Es por eso, cuando uno tiene una muestra de Staphylococcus aureus, así tengamos una sola muestra, iniciamos tratamiento antibiótico. A diferencia de que si es que nosotros tenemos una muestra y un coagulasa negativo, tenemos que valorar la clínica, tenemos que valorar otra muestra adicional y todo lo demás, ¿no? Entonces, para evitar esos sesgos, para evitar esas probables contaminaciones o esos supuestos contaminantes, siempre pedimos un set de hemocultivos en todos los pacientes. Siguiente. Entonces, nosotros vamos a hablar y vamos a ver que en la línea del tiempo siguiente vamos a poder detectar en los años 1928 por Alexander Fleming la detección de un medicamento, que es la penicilina. Siguiente. Esta penicilina para los años 1940, posteriormente se fue comercializando y para los años 1942, no pasaron ni 2 años, y se reportó la primera cepa Staphylococcus aureus resistente a esta penicilina. Siguiente. Entonces, cuando en los años 1942, 2 años después de haber comercializado la penicilina, veíamos los antibiogramas, lo que observábamos, ¿qué cosa eran los antibiogramas? Siguiente, la resistencia del productor de beta-lactamasa. ¿Y cómo se evidenciaba eso? Por la resistencia de la amoxicilina y la penicilina. ¿Esto qué me definía? De que estábamos frente a una penicilinasa. Esta penicilinasa siguiente me producía un gen específico
que me daba la resistencia a este tipo de bacterias, que era el gen BLAZ. Siguiente. Siguiente. Entonces, para los años 1942 ya contábamos con esta resistencia inicial a las penicilinasas por la presencia de este gen BLAZ, y para los años 1959 comenzaron a comercializar las meticilinas, ¿no? Ya, y posteriormente sus derivados como oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, que todos nosotros conocemos, ¿no? Siguiente. ¿Y con qué fin se comenzó a comercializar estas meticilinas? Con el fin de evitar que esta penicilinasa o este gen BLAZ provoque la hidrólisis del anillo betalactámico y por ende evite el efecto del antibiótico, ¿no? Siguiente. Pero para los años 1960 observábamos que ya el 80% de los pacientes que se observaban en el antibiograma tenían un 80% de resistencia a estas penicilinas. ¿Qué quiere decir? Que ya en el 80% de los pacientes tenían este gen BLAZ y por ende el hecho de utilizar penicilinas ya no era algo satisfactorio para el tratamiento de estos gérmenes estafilococos, ¿no? No pasó ni un año y se reportó el primer caso de Staphylococcus aureus meticilino resistente, o sea, resistente a la meticilina. Siguiente. Para el año 1970 ya se observaba una resistencia amplia a esta meticilina. Siguiente. Por la presencia ya de un nuevo gen, ¿no? En este caso, la aparición del gen MECA, que lo que me hacía era la producción de una PBP, ¿no? De una penicilina ligadora, ¿no? En la cual me cambiaba la estructura de una PBP2 a una PBP2A. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tenía una PBP2, sino que estructuralmente tenía una PBP2A. Entonces, ¿esto qué hacía? Hacía de que cuando mi antibiótico, que normalmente se adhería a esta PBP2, se adhiera a esta PBP2A, y al adherirse a esta PBP2A ya no causaba este efecto antibiótico que normalmente hacía a esta bacteria. Siguiente. 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 Ya ahí. Entonces, lo que he tratado de decir qué cosa es, de que normalmente, si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba, nosotros vamos a tener alguna bacteria que está en forma circular, que es un germen Staph aureus meticilino sensible, ¿no? En este caso, si es que nosotros no tenemos el gen MECA o está el MECA negativo, quiere decir que nosotros vamos a tener múltiples PBP, ¿no? Múltiples PBP, PBP1, PBP2, PBP3, PBP4, en sí, múltiples PBPs en donde nosotros vamos a poder adherir este medicamento, ya sea la oxacilina o las meticilinas, para que haga su efecto el antibiótico y posteriormente pase la muerte de este estafilococo meticilino sensible. Pero con la presencia de este gen de resistencia, este gen MECA, lo que pasó, ¿qué fue? Si es que vamos a la parte inferior, vamos a poder observar que esta bacteria, por medio de transferencia horizontal de un estafilococo coagulasa negativo, va a pasar plásmidos y va a pasar este gen de resistencia que es el MECA. Este gen MECA se va a localizar dentro de la bacteria en forma de cassette cromosómico y posteriormente, si se dan cuenta, hay una línea roja en la cual va a dar la producción de estas PBP2A. ¿Qué quiere decir? Que normalmente la bacteria producía el ligando PBP2, ¿no? Que está de color morado. Pero al haber este cambio estructural por el plásmido y por la conformación de este gen de resistencia,
ya no, a nivel de la estructura de la bacteria, ya no producía PBP1, ni PBP2, ni PBP3, ni PBP4, sino que producía otro PBP alterado, en este caso una PBP2A, en su mayoría de la estructura de la pared, y a la larga, este antibiótico ya no se podía adherir a esta PBP2A porque no la reconocía. Y si es que mi antibiótico no reconoce a la bacteria, no causa su efecto. Y si no causa su efecto, vemos la resistencia en las bacterias. Siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Dicho de otra manera, ¿no? Si es que ya nosotros presentamos un estafilococo aureus meticilino resistente, quiere decir que dentro de ella ya está este gen de resistencia, ¿no? Este gen MECA. Este gen MECA posteriormente va a producir otro tipo de PBPs, ¿no? Ya no el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, sino esas PBPs 2A que podemos observar de color negro alrededor de la membrana. Entonces, a la hora de adherirla alrededor de la membrana, hace de que estas penicilinas o estas meticilinas que normalmente se adherían a estas PBPs, ya no se adhieran a estas PBPs y ya no causen su efecto. Y por ende, si es que ya no causan su efecto, probablemente ya no haga el efecto de destrucción de la pared peptidoglicana. Y si no hay destrucción de la pared peptidoglicana, la bacteria va a continuar viendo, por así decirlo, ¿no? Es por eso que en la imagen de abajo vamos a poder ver los distintos tipos de PVP, ¿no? 1, 2, 3 y 4 ponen, ¿no? Los distintos tipos de PVPs en donde vamos a observar una estructura de una meticilina, en la cual trata de adherirse ya sea a esta PVP1, PVP2, PVP3, PVP4, pero esta PVP2A hace de que se adhiera a ella, y al adherirse a esta, hace de que no cause la destrucción de esta pared peptidoglicana. Y si no hay esta destrucción de esta pared peptidoglicana, la bacteria se hace resistente, ¿no? Continúa su ciclo vital, ¿no? Siguiente. Entonces, y es que nosotros vamos a hablar de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, ¿no? Generalmente yo sé que en hospitalización o de forma práctica, ustedes habrán escuchado, es un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Siguiente. Entonces veamos cómo está la oxacilina. Si la oxacilina está resistente, es un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y si es que está sensible, es un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Pero lamento decirles que esto siguiente no es así, ¿ya? Entonces, para yo determinar que estoy frente a un Staphylococcus aureus meticilino resistentes, yo tengo que evidenciar ¿qué gen cromosómico? El gen MECA. Y para yo hacer o diferenciar de que estoy frente a un germen, a un Staphylococcus aureus, con este gen de resistencia, siguiente, voy a tener que hacer siguiente pruebas específicas. Esta prueba específica que se hace en agar Müller-Hilton para identificar este Staph aureus meticilino resistente es el test de cefoxitin. Esto me va a ayudar a medir en disco el tamaño de crecimiento cuando nosotros ponemos el cefoxitin, siguiente, y con esto, de alguna manera, siguiente, me va a hacer de que en laboratorio o en el antibiograma, siguiente, me defina si es que estamos frente a un gen MECA por el screening o el test de cefoxitin, como se puede observar positivo, que me definiría que estamos frente a un Staph aureus meticilino resistente. Siguiente. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los patrones patrones de resistencia que vamos a encontrar. Si bien es cierto, nosotros vamos a diferenciar a los gérmenes Staphylococcus aureus en dos tipos. Vamos a tener patrones comunitarios y patrones hospitalarios. En los patrones comunitarios vamos a tener clones de resistencia
menores, ¿no? Ahí tenemos dos tipos de patrones comunitarios, de tipo de clonificación, a diferencia del patrón hospitalario, Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay más clones de resistencia en el patrón hospitalario, es por ello que de alguna manera son más resistentes, por así decirlo, a la mayor cantidad de antibióticos. Siguiente, vamos a encontrar mayor cantidad de patrones a nivel del caché cromosómico, ¿no? A nivel de la resistencia, siguiente, pero lo que llama la atención es de que va a haber mayor virulencia con el aislamiento del leucocidin Phantom Valentin en los patrones comunitarios. ¿Qué quiere decir? Que a veces ustedes van a tener pacientes que tienen este leucocidin Phantom Valentin que me va a ser más virulento en los gérmenes con patrón comunitario que normalmente vemos de forma ambulatoria a diferencia de los patrones hospitalarios. Siguiente. Discúlpame, una antes. Ahora, otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que este leucocidin Phantom Valentin lo que va a hacer es de que haga más severa el cuadro clínico de nuestro paciente. Es por eso que en algunas ocasiones, algunos asistentes, ustedes habrán visto, que en una celulitis común y corriente tratan de asociar tal vez la clindamicina con la oxacilina, ¿no? Lo que tratan de hacer es que disminuir este patrón de virulencia, este aumento de crecimiento, de severidad de esta probable complicación por este leucocidin Phantom Valentin con la asociación de esa clindamicina. Esa clindamicina, ustedes saben, a diferencia de la oxacilina, actúa a nivel cromosómico, ¿no? Entonces, es muy distinto el efecto de la oxacilina al efecto de la clindamicina, ¿no? Es por ello que algunas veces observamos que algunos asistentes utilizan esta clindamicina para hacer o disminuir el efecto inóculo y de alguna manera disminuir esta progresión o esta virulencia por parte de este leucocidin Phantom Valentin. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros tengamos patrones comunitarios o pacientes que vengan de la comunidad, generalmente estos pacientes van a tener sensibilidad a la clindamicina, a la eritromicina y al sulfamethoxazol más trimetropin. A diferencia de los pacientes que están hospitalizados, ya llevan 1 o 2 semanas, ya sea por un tratamiento de celulitis, por un tratamiento de una osteomielitis. Generalmente estos pacientes que llevan hospitalizados buen tiempo van a tener patrones hospitalarios. ¿Esto qué me va a definir? Estos pacientes tengan resistencia a esta clindamicina, tengan resistencia a esta eritromicina, pero lo que se ha podido observar es que tanto patrón comunitario como hospitalario vamos a observar sensibilidad al trimetropin sulfamethoxazol. ¿Esto qué quiere decir? Que el trimetropin más el sulfamethoxazol es una terapia de alguna manera beneficiosa en ambos tipos de patrones. Y tiene muy buena penetrancia ya sea en piel o en hueso. Pero ¿cuál es la limitante de ese antibiótico? Entonces, ¿por qué no iniciamos con el tratamiento de trimetropin a todos nuestros pacientes con celulitis, a todos nuestros pacientes con osteomielitis, a todos nuestros pacientes con shock por estafilococos? El limitante de ese antibiótico es que es un bacteriostático. Entonces nosotros inicialmente no podemos iniciar una terapia plena en un paciente con una bacteremia probable o una descompensación séptica con un bacteriostático. Es por ello que el trimetoprim sulfamethoxazol se usa incluso en MARSA, en los cuales ya se haya limitado la progresión de la enfermedad o en aquellos pacientes con osteomielitis con aislamiento de MARSA, en los cuales se haga seguimiento o continuación terapéutica a largo plazo. Siguiente.
Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en la lectura del antibiograma es la, la, la lectura de un fenotipo en el antibiograma. Este fenotipo es denominado MLSD. M de macrólidos, L de lincosaminas y S de estreptograminas del grupo B. Entonces, cuando yo quiero ver si es que hay este fenotipo de resistencia en mi antibiograma, lo que yo voy a hacer es ver esos antibióticos. M de macrólidos, en este caso la eritromicina. L de lincosamidas, en este caso la clindamicina. Y S de estreptogramina, bueno, eso no lo tenemos, es que no lo vemos, pero específicamente vemos al macrólido y a las lincosamidas, en este caso la clindamicina. Entonces, ¿qué es lo que trato de ver en este antibiograma? Yo trato de ver la resistencia in vitro. ¿Y cómo veo la resistencia in vitro o cómo veo la resistencia intrínseca? Lo veo por una resistencia en espejo. ¿Cómo así? Si es que yo tengo resistencia a la eritromicina, puede ser de que a pesar de que en mi antibiograma salga sensible a la clindamicina, pueda ser resistente. Pero ¿cómo así, doctor? O sea, lo que sucede en el antibiograma te puede reportar como clindamicina sensible, pero tener resistencia intrínseca. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú dices, es sensible a la clindamicina, le doy tratamiento con clindamicina porque es sensible, no, no es así. Entonces, ¿qué me aseguraría a mí de que realmente esta clindamicina sí es sensible? Esto se denomina siguiente como test de cefoxitin. ¿Ya? Siguiente. Este test de cefoxitin, lo que te ayuda a medir es lo siguiente. Te ayuda a medir intrínsecamente en laboratorio si es que hay esa resistencia o si es que hay esa sensibilidad. Si es que en este D-test, si es que en este D-test yo pongo en una lámina los dos antibióticos, en este caso la E de eritromicina, como podemos ver, y la CC que dice ahí, es la clindamicina. En esta lámina, lo que nosotros vamos a observar es lo siguiente. Si es que es sensible realmente, vamos a observar lo que se observa en el lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria no va a crecer y por ende el antibiótico va a formar su halo, ¿no? Nosotros podemos ver dos halos en el lado derecho o dos halos alrededor de cada uno de los antibióticos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que mi antibiótico, a pesar de estar frente a la bacteria, está haciendo su efecto. Entonces, si está haciendo su efecto, quiere decir que es sensible a esa bacteria. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede dar en esa bacteria. En este caso, este sería un D-test negativo, ¿no? Pero si es que nosotros observamos un achatamiento, como se puede ver en la imagen del medio, ¿no? En este caso de la clindamicina hay un achatamiento en forma de D, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder decir qué cosa, que la clindamicina no está haciendo ese efecto normal o no está siendo sensible. Entonces, probablemente haya una resistencia intrínseca. Y esa resistencia intrínseca se reporta en el antibiograma a veces, como está subrayado de color anaranjado. Resistencia inducible a la clindamicina negativo, ¿qué quiere decir? Que es sensible, que realmente es sensible. Pero si es que nosotros encontráramos resistencia inducible a clindamicina positivo, quiere decir que hay un D-test positivo. ¿Qué quiere decir? Que clindamicina, a pesar de salir sensible en el antibiograma, probablemente sea o tenga resistencia intrínseca y no se esté reportando en el antibiograma y no sea una de mis terapias antibióticas a tomar en cuenta. Siguiente.
Entonces, a lo largo de los años, siguiente, hemos visto la aparición de distintos tipos de patrones, ya sea un patrón hospitalario, patrones comunitarios, siguiente. Hemos visto ciertas denominaciones como visa, ¿no? Como estafilococo, que significa estafilococo aureus, con resistencia intermedia a la vancomicina, siguiente. También hemos visto heterovisa, ¿no? En las cuales se ha diferenciado por la concentración mínima inhibitoria que va a presentar mi bacteria, siguiente, en la cual se ha visto mayor falla terapéutica, ¿no? Es que tenemos mix mayores a 2, siguiente, y posteriormente han continuado apareciendo más patrones comunitarios. Y sobre todo, ahora último, la aparición de los denominados Barça, ¿no? Siguiente, los Staphylococcus aureus vancomicino resistentes. Siguiente, ¿no? Pero, ¿qué es importante de toda esta lámina? Siguiente. Lo importante de esta lámina es tener en cuenta uno de los estudios que se han hecho, ¿no? Uno de los estudios que se han tomado en cuenta desde hace muchos años es tomar en cuenta los valores de la concentración mínima inhibitoria de la vancomicina. Entonces, todos nosotros sabemos que la vancomicina es área bajo la curva, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, lo que se hace con esta vancomicina, para yo valorar un éxito terapéutico, ¿no? Es poner como variable de esta área bajo la curva al valor de 400 y dividirlo entre la concentración mínima inhibitoria que presente mi antibiograma. En este caso, mi valor del MIC de mi vancomicina. Si este valor de mi vancomicina está en 1, vamos a dividir estos 400 entre 1, ¿no? Y entonces, si es que mi resultado sale de 400 a más, quiere decir que mi éxito terapéutico probable es mayor que mi falla terapéutica. A diferencia de que si es que nosotros tenemos concentraciones mínimas inhibitorias o mix de 2 a más, al dividir 400, ¿no? Entre 2, vamos a tener valores menores a 400. Si nosotros tenemos estos valores menores a 400, esto se relaciona mucho con el fracaso terapéutico que vamos a tener en mi paciente. Es por ello que la denominación heterovisa, que pone de MIC de 1 a 2, lo denomina como un fallo terapéutico al tener mix mayores a 2, ¿no? Hasta en un 30% de todos los pacientes tratados. Siguiente. Entonces, siguiente. Para yo saber qué es lo que pasa en mis gérmenes visa, que son los Staphylococcus aureus, vancomicina con resistencia intermedia, lo que sucede es de que nosotros, cuando administramos la vancomicina, nosotros sabemos que nuestra pared peptidoglicana de mi bacteria ya es gruesa, pero cuando nosotros tenemos mix elevadas, hace de que esta pared peptidoglicana sea más gruesa aún. Al ser más gruesa aún, hace de que esta vancomicina se quede atascada, por así decirlo, en la pared y no llegue hacia el punto en el cual va a hacer su efecto y por ende no cause ningún tipo de efecto. Entonces, esto se traduce como visa. Gérmenes, los cuales tienen resistencia por el aumento de la concentración mínima inhibitoria, por el aumento del grosor de la capa peptidoglicana, que a la larga se traduce como resistencia en la bacteria, ¿no? Bien. Si nosotros, no,
una atrás. Y es que nosotros tenemos Barça, como ya habíamos hablado, ¿no? Lo que pasa en estos mecanismos de resistencia es lo siguiente. Normalmente, la conformación de aminoácidos, como ustedes pueden ver, ¿no? Es una de alanina, ¿no? Y posteriormente, si ustedes se dan cuenta, la vancomicina está de color morado, la cual de alguna u otra manera va a tratar de adherirse a los canales peptidoglicanos para de alguna manera posteriormente hacer su efecto. Pero lo que hace esta bacteria es crear o cambiar estas cadenas de aminoácidos y cambiar estructuralmente estos puntos de unión. Al cambiar estos puntos de unión, hace de que esta vancomicina no pueda adherirse a estos aminoácidos que están de color rojo y a la larga se produzca este fenómeno de Barça, que son los Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina. Bien. Entonces, para de alguna manera yo poder valorar mi tratamiento antibiótico y con mi antibiograma, yo he creído conveniente traerle algunos casos clínicos, ¿no? Porque si es que yo les presento, todavía no me pongas nada, ahí nomás déjalo, porque si yo les pongo el antibiograma, ¿no? Tal vez decir que es meticilino sensible y es meticilino resistente y necesita tratamiento con clindamicina, eso es lo más fácil que uno puede hacer con el antibiograma en mano. Pero todos sabemos que cuando nosotros tenemos un paciente, nosotros el antibiograma no tenemos en mano. Lo que pasa es que nosotros empíricamente iniciamos una cobertura antibiótica bajo el concepto de tener un paciente con determinada enfermedad y posteriormente a los 5 días, que normalmente es lo que demora mis resultados de cultivos, continuamos, cambiamos o modificamos una terapia antibiótica, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que hacemos todos. Entonces, por ello que les he traído 5 casos clínicos que me parecen interesantes para poder discutirlos con ustedes. Entonces, lo que sí voy a querer es la colaboración de algunos de ustedes. Entonces, de alguna manera, voy a estar queriendo pedir su apoyo a la hora de contestar algunas preguntas de esos pacientes. Entonces, en este primer caso, que me va a acompañar la doctora Fabiola, vamos a tener a un paciente varón de 5 años, ¿no? Con un tiempo de enfermedad de 2 días. Este paciente va a tener signos de flebosis a nivel de miembro inferior izquierdo, miembro inferior derecho, ¿no? El único antecedente que tiene este paciente es que tuvo una picadura de insecto hace 2 días y posteriormente ha tenido esta lesión. El paciente aparentemente es un paciente que ha llegado, está hemodinámicamente estable, está febril, ¿sí? Y se le ha tomado un examen de laboratorio, un hemograma, que está dentro de los parámetros normales, y lo que llama la atención es un PCR en 8. Ahora, yo les recomendaría una cosa. Miren, cuando nosotros tengamos pacientes, de alguna manera, los hemogramas no son útiles, no tienen mucha sensibilidad, o incluso hasta el PCR no tiene mucha sensibilidad y el hemograma a la hora de yo definir pacientes con erisipela, celulitis, neumonías, no me ayuda de mucho. A veces hasta me puede confundir. Y eso es lo que he querido hacer ahora, porque a veces algunos en nuestra emergencia le pedimos de todo a nuestro paciente, ¿no? Y a veces vemos, pero tiene un hemograma dentro de los parámetros normales. No pasa nada, no hay nada. Entonces le damos antiinflamatorio y que se vaya a su casa. La idea no es solamente valorar con examen de laboratorio, ¿ya? La idea, de alguna manera, es tomar en cuenta el contexto clínico de todo el paciente. Entonces, siguiente. Doctora Fabiola, ¿qué diagnóstico plantearíamos con este paciente? Doctor, buenas tardes. Una celulitis. ¿Ya? ¿Una celulitis? Derecha.
Un clic, doctora Iris. Ya, celulitis, ya. Siguiente pregunta. Un clic. ¿Qué tratamiento antibiótico iniciaría, doctora Fabiola? Oxaclina. Oxa o Clinda. Ya. Siguiente. Ya. Yo, al menos en ese aspecto, quisiera tomar en cuenta por qué. O al menos lo he querido hacer de esta manera, ¿por qué? Porque si es que nosotros vamos a tomar en cuenta, es un paciente que viene de la comunidad, es un paciente, entre comillas, virgen, que recién está llegando a mi consulta, a mi emergencia. Entonces, estamos hablando de un patrón comunitario, ¿no? Como ya hemos venido hablando. Y si es que es un patrón comunitario, probablemente estemos frente a un staff meticilino sensible. Entonces, si estamos frente a un staff meticilino sensible, mis opciones terapéuticas para este paciente podrían ser oxacilina y cefazolina, ¿no? ¿Por qué no clindamicina? Número 1, la clindamicina, aunque sea un bacteriostático, es un antibiótico de mayor espectro. ¿Por qué? Porque la clindamicina te cubre anaerobios y porque la clindamicina te cubre Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, lo que yo trato de hacer como infectólogo es no quemar mis antibióticos. ¿Por qué? Porque qué tal si este paciente más adelante se me complica y no solamente tiene una celulitis, sino también una colección. Si es que tiene una colección, probablemente pueda adicionar un medicamento en el cual me cubra la posibilidad de tener gérmenes anaerobios, y en este caso sí utiliza la clindamicina, ¿no? Entonces, es por ello que de alguna manera yo creo que en esta primera instancia, que la doctora Fabiola me ha comentado, yo me quedaría ya sea con la oxacilina o con la cefazolina o la cefalosporina de primera generación endovenosa, ¿no? Siguiente. ¿Qué exámenes adicionales solicitaría, doctora Fabiola? De imagen, tal vez una radiografía del miembro afectado. Ya está el hemograma, el PCR. Creo que es Siguiente. Cultiva. A ver, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros vamos a iniciar una terapia antibiótica empírica con nuestro paciente. Entonces, si nosotros vamos a iniciar una terapia antibiótica empírica en un paciente febril, ¿no? Entonces, yo les sugiero, yo sé que el hemocultivo no es el examen más sensible que digamos, ¿no? Tiene un 30, un 20% de sensibilidad, pero si es que sale algo, definitivamente nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si sale un Staph aureus meticilino resistente? Nos va a ayudar para cambiar el tratamiento antibiótico. ¿Qué tal si sale un Staph aureus meticilino sensible? Me va a ayudar a tomar la decisión de tal vez, si es que mi paciente ha evolucionado favorablemente, cambiar la vía oral y mandarlo para su casa, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, yo pediría el hemocultivo, ¿no? Ahora, ¿por qué no una radiografía? No pediría una radiografía porque generalmente una radiografía que me ayuda a ver huesos más que nada, ¿no? O aumento de edema, pero esas lesiones, esas cosas que me aparecen en la radiografía, esas imágenes sugerentes a alteración en mi tejido o músculo, generalmente lo veo a partir de la semana. Pero ese es un paciente agudo, es un paciente de 2 días, ¿no? A lo mucho tal vez, ¿no? A lo mucho tal vez, podría pedir una ecografía de partes blandas a descartar tal vez una colección, ¿no? Un absceso, si es que veo una zona muy flogótica, muy amplia, ¿no? Muy dolorosa o con cambios de coloración violácea, descartar tal vez ahí algún proceso necrótico, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, yo pediría una ecografía de partes blandas. Es por eso que le pongo ahí opcional, ¿no? Porque si es que mi paciente es tal cual como menciona en el relato, con un hemograma normal, un PCR sí está alto, pero no es mucho.
hemodinámicamente estables y solamente está presentando picos febriles y el niño está de lo más normal, está correteando y todo lo demás, la verdad que es muy poco probable que en esa lesión pueda haber mayores complicaciones, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya. Listo, doctora Fabiola. Entonces, le llegó su hemocultivo, ¿no? Entonces, por suerte, está en un laboratorio donde le han aislado el Staphylococcus aureus a las 24 horas de haber tomado el hemocultivo, que es lo ideal que debería de pasar, ¿no? Entonces, tengo mi hemocultivo. ¿Qué me traduce este hemocultivo? A ver, coménteme, doctora. ¿Cómo Ya, iniciar la lectura de este hemocultivo en este paciente? que es mm, resistente a... ¿Cómo hacemos la diferenciación si es que estamos frente a un MARSA o a un Staphylococcus aureus meticilino sensible? ¿Por la oxacilina? mm, no, No. Dijimos que ¿qué cosa se utiliza? El test de cefoxitin, ¿no? ¿Y cómo está el test de cefoxitin? negativo. Ya. Entonces, es, Hago un clic, señorita, doctor Iris. Entonces, si es que el test de cefoxitin está negativo, quiere decir que estamos frente a un Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿no? ¿Qué otra cosa veíamos en el antibiograma de mi paciente? ¿Qué otros tipos de fenotipos buscábamos para ver la clindamicina? Por ahí dicen, la eritromicina. ¿Ese fenotipo cómo se llamaba? eh, Siguiente, sí, ¿ya? Entonces, siguiente. Siguiente. Una anterior, ya. Entonces, ya habíamos dicho de que si es que nosotros tenemos un antibiograma, ¿ya? Con Staphylococcus aureus, primero ver el cefoxitin, valorar si es que está positivo o negativo. ¿Para qué? Para valorar si estamos frente a un Staphylococcus aureus meticilino sensible o meticilino resistente. Posteriormente a ello, ver si es que hay sensibilidad a los antibióticos primarios, en este caso, las meticilinas, ¿no? O las cefalosporinas de primera generación, en este caso, la oxacilina, ¿no? Y la cefazolina. Entonces, al ver que son sensibles, ¿no? Lo que yo haría con este paciente para mi tratamiento definitivo sería continuar el tratamiento con estos antibióticos, ¿no? ¿Cierto? sí. Ahora, lo otro que también habíamos dicho es de que en el antibiograma, para mí era importante, ¿no? Ver si es que había algún tipo de fenotipo de resistencia, pero eso siempre y cuando veamos que es más que nada un Staph meticilino resistente. ¿Por qué? Porque dentro de mis opciones terapéuticas para un Staph meticilino resistente está la clindamicina, ¿no? Entonces, si es que yo quiero o pienso o quiero optar por dar clindamicina, de todas maneras, tengo que valorar si es que tengo el fenotipo MLSB, ¿no? Entonces, en este caso, ya me dan el aviso, por así decirlo, de que estamos frente a un fenotipo MLSB negativo. ¿Qué quiere decir? Que realmente hay sensibilidad a la clindamicina, que no hay fenotipos de resistencia a este, ¿no? Siguiente. Doc, una consultita. Sí. Entonces, ahí la eritromicina, cuando se pone resistente, porque usted habló de ese fenotipo, ¿no? Tanto con la eritro, la clinda, ¿no? Le pido un D-test. Ah, ok. Ajá. Si vemos ahí, por ejemplo, ¿no? El ejemplo de aquí, ¿cuál es? El ejemplo de aquí es de que tengo eritromicina resistente y clindamicina sensible. Si yo Así. tengo esto en mi antibiograma, ¿no? Pido un test de un D-test. Voy a mi laboratorio y le digo, disculpen, ¿le han hecho el D-test a este paciente? Si te dice no,
tienen que hacerle para que te determinen si realmente la clindamicina es sensible. Y si es que le han hecho, pues ya, vas más segura y tú dices, ya le han hecho el D-test, entonces es sensible realmente, intrínsecamente. Es la única forma de que tú puedas asegurar. Ya, y si ese DIT sale positivo, Si es que ese D-test sale positivo, quiere decir que tu clindamicina, a pesar de que aquí te están poniendo sensible, no puedes darlo porque es resistente. Intrínsecamente es resistente. Siguiente caso. Ya, en este siguiente caso, entonces, la doctora Iris nos va a apoyar. Es un paciente varón de 5 años, con un tiempo de enfermedad ya de 14 días, es un paciente con un dolor en miembro inferior derecho, que tiene signos de flogosis, ¿no? El único antecedente que tiene, que tuvo una contusión en ese miembro inferior derecho, ¿no? Y que posteriormente a ello, incluso desde hace 7 días, está con un tratamiento antibiótico que no refieren cuál es, pero a pesar de todo esto, el paciente continúa febril, es por ello que va a la emergencia, luce hemodinámicamente estable, no hay taquicardia, no hay signo aparente de deterioro clínico, pero lo que se logra evidenciar es un hemograma con una leucocitosis y un PCR en 18. Siguiente, doctor. Entonces, ¿qué diagnóstico plantearía en este paciente? Bueno, si encuentro con ese hemograma y la lesión, podría decir quizás que se trata de una bacteriemia de foco, pues, dérmico, en este caso por la presencia de la celulitis, ¿no? ¿Qué otro diagnóstico tal vez plantearíamos en este paciente? A descartar un absceso en Un miembro. absceso, ya. A ver, dele Una clic. osteomelitis también. Bueno, aunque 14 días sí podría 14 ser. días. Tratar a una osteomelitis también. ¿No? Siguiente, dele clic a ver, ¿no? Es Ujú. así. Entonces tenemos una lesión que no es aguda, ya lleva más de una semana, son 2 semanas, con un antecedente de una contusión previa, ¿no? Entonces, bajo este contexto, mi paciente está febril, está con leucocitosis, elevación de restantes de fase aguda. Si bien es cierto, clínicamente puede ser que se vea estable, pero laboratorialmente no luce bien y tenemos que tener en cuenta que es un paciente que ya está recibiendo antibiótico ya 7 días y continúe igual y de alguna manera incluso peor, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, de todas maneras, tenemos que valorar que estemos frente a un cuadro de osteomielitis o un absceso, ¿no? Siguiente, dele clic. Entonces, ¿qué tratamiento antibiótico iniciaría en este paciente? Bueno, yo le iniciaría, bueno, Clinda, pero Ya, también pensaría que se podría tratar de un Marsa, así que agregaría banco. ya. Linda más banco. Ya. Ahora, dele un clic. Ya. Entonces, lo que dijo la doctora es cierto. Podríamos estar pensando que estamos frente a un MARSA, ¿ya? Bajo ese contexto de tener un paciente con una leucocitosis, con una probable bacteremia, ¿no? A pesar de que clínicamente parece que está hemodinámicamente estable, pero probablemente pueda tener una bacteremia y probablemente pueda ser un MARSA también. Entonces, en este paciente, lo que yo haría específicamente sería lo siguiente. ¿Por qué no vancomicina más clindamicina? Porque la vancomicina, de alguna manera, si bien es cierto me va a cubrir mis staph meticilinos resistentes, la clindamicina también me va a cubrir mis staph meticilinos resistentes. Pero si nosotros nos damos cuenta, ya habíamos hablado, la clindamicina es bacteriostático. En ese aspecto, no me va a ayudar a la hora de cubrir mis staph meticilinos sensibles. Entonces, a pesar de yo pensar de que estoy frente a un probable MARSA, no debo de dejar de pensar de que estoy frente a un staph meticilino sensible. Si es que voy a pensar de esa manera, tengo que cubrir ambas posibilidades. Y al cubrir ambas posibilidades es dar tratamiento para un staph meticilino resistente, que es la vancomicina, y dar tratamiento para un staph meticilino sensible, en este caso oxacilina o cetazolina, ¿no? Doctor, Ya, dime, y si, bueno, también pienso en un absceso y para ya, los anaerobios, ya. Dale un clic más. a ver,
¿qué exámenes adicionales solicitaría? Porque estoy en la emergencia con este paciente y es Sí. fácil determinar si hay absceso o no. ¿Qué Ah, exámenes sí. adicionales Ya. solicitaría? Y la ecografía de partes blandas, le solicitaría sus hemocultivos, ¿Ya? sí. Ujú. Ya. Y de todas Dale. maneras, radiografía también por la osteomielitis, ¿no? Para poder ver. Gol estándar de Ah, osteomielitis, es cierto, cierto. Ajá. gol estándar de osteomielitis, resonancia. Pero Resonancia. todos sabemos que no tenemos resonancia, Ujú. entonces Ahí nos está. apoyamos en la tomografía, ¿no? Con contraste, ¿no? Ok. Y Ya. para definir si es que estamos frente a un absceso o no, y mi terapia antibiótica sea más dirigida, pues vemos una ecografía de parte blanda rápidamente, ¿no? Eso se puede Ujú. tomar en ese mismo momento y ya de alguna manera puedo variar mi terapéutica si es que estoy pensando en lo que me estás diciendo, ¿no? Ah, ok. Entonces, de alguna manera, esa es una forma más rápida de poder cambiar mi terapéutica inicial. Ahora, lo que les sugiero sí es, si es que estamos pensando en osteomielitis, ¿ya? Para el manejo de osteomielitis, ¿ya? Los reactantes de fase aguda que deberíamos de utilizar son dos, PCR y BCG. Y específicamente, si es que vamos a hablar de osteomielitis, es BCG. ¿Por qué BCG? Porque el PCR se va a mantener elevado las 3 primeras semanas. Después, fisiológicamente, este PCR va a caer, solo puede caer. Y a pesar de que siga habiendo inflamación. Pero ¿quién se va a mantener elevado por mayor cantidad de tiempo? El BCG. Entonces, el BCG en osteomielitis me ayuda a valorar más como reactante de fase aguda que mi PCR. Entonces, yo le recomendaría o tomar BCG más PCR o BCG. Siguiente. Entonces, nos llega el hemocultivo en este paciente, ¿no? Entonces, siguiente clic. Ya. Entonces, tenemos un paciente también, se le toma el test de cefoxitin, es un cefoxitin negativo. Entonces, estamos frente a un staph meticilino sensible, ¿no? Sí. Estamos frente a un staph meticilino sensible, dale un clic más. Sí, estamos frente a un... Ajá, dale un clic más. Ah, ya. El tratamiento que deberíamos de valorar es con cefalosporinas de primera o meticilinas, ¿no? En este caso, oxicilina, ¿no? Las cuales son sensibles y cualquiera de los dos podríamos darle, ¿no? Ujú. Y en este caso ya quitaríamos la vancomicina, ¿no? Ok. Claro. Siguiente. Entonces, ¿cuál sería mi tratamiento definitivo? Siguiente. Oxacilina o cefazolina. Entonces, a esto quería llegar. Nosotros hemos visto a lo largo de los años, ya, reportes de pacientes MARSA y reporte de pacientes meticilinos sensibles. Entonces, uno diría, yo le pongo vancomicina y me cubre todas las opciones. ¿Eso es cierto? No es tan cierto. Entonces, hay estudios en donde se han hecho comparativas entre la mortalidad y la concentración mínima inhibitoria, o sea, el MIC de la vancomicina. Y si ustedes se ponen a ver el dibujito del lado izquierdo, vamos a ver cómo la mortalidad va aumentando conforme la concentración mínima inhibitoria de la vancomicina va aumentando. ¿Qué quiere decir? Lo que les mencionaba, De de dos. que a mayor cantidad de MIC, mayor falla terapéutica vamos a tener con respecto a la vancomicina. Y esto no se ha visto solamente en los staph meticilinos sensibles, sino también en los staph meticilinos resistentes. Si nos vamos a la última imagen, ustedes pueden ver que tenemos dos grupos de staph meticilinos sensibles y staph meticilinos resistentes. Y vemos de negro los mix menores a 1.5, ¿no? Ujú. En donde vamos a ver tanto en el grupo de staph meticilinos sensibles como meticilinos resistentes, ¿no? En el lado izquierdo, ¿no? Vamos a ver de que si es que tenemos mix para banco, más a la izquierda, un poquito más a la izquierda. Señálame más a la izquierda, más a la izquierda. La imagen del lado D, Mm, las imágenes de la D. ah, ya. Exacto, esas imágenes, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver ahí, si es que nosotros tenemos mix
de vancomicina mayores a 1.5 y mix de vancomicina en menores de 1.5, nosotros podemos ver, a pesar de tener staph sensibles, vamos a poder ver una alta mortalidad en los pacientes que tienen mix mayores a 1.5 y también, y vamos a ver menor cantidad de mortalidad en pacientes que tienen mix menores a 1.5. ¿Eso qué quiere decir? Que de todas maneras yo tengo que valorar sensibilidad de mi concentración mínima inhibitoria de mi vancomicina si es que yo quiero dar vancomicina. Es por ello que empíricamente, si es que yo doy tratamiento de vancomicina en un staph sensibles, hay mortalidad. Eso trata de decir este estudio. Que no necesariamente por dar vancomicina voy a salvar esa parte de staph sensibles, sino que va a haber mortalidad. Y para evitar esa mortalidad, doy terapia doble. Doy terapia tanto para staph sensibles como para staph resistente. Y posteriormente a la visualización de mi antibiograma, ya quito dependiendo de la sensibilidad de mi germen, ¿no? Siguiente. Listo. Entonces, para el caso número 3, vamos a tener un paciente varón de 5 años con un tiempo de enfermedad de 3 días. No sé si la doctora Gisela me quisiera acompañar, ¿sí? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, doctora? Entonces, en este caso, doctora, vamos a tener un paciente varón de 5 años con un tiempo de enfermedad de 3 días. Un dolor en miembro inferior izquierdo, en miembro inferior derecho, con signos de flebosis, limitación funcional en el miembro inferior, ¿no? También tiene de antecedente una contusión en rodilla, ¿no? Este paciente está taquicárdico, está febril, tiene examen de laboratorio con hemograma con leucocitosis, desviación izquierda y un PCR en 18. Siguiente. Mi pregunta es, ¿qué diagnóstico plantearía con este paciente? Sería como por lo que sea taquicárdico, febril, el PCR en 18 como una septicemia de foco dérmico por la contusión en la rodilla. Ya. ¿Qué más? Mm, Una emergencia pediátrica. Que va con sepsis. Y es articular, ¿no? mm, Siguiente. Una artritis séptica probablemente, ¿no? Si la contusión ha sido en rodilla, ¿no? Hay signos de sepsis, ¿no? Hay leucocitosis, ¿no? Entonces, de alguna manera, valorar como una artritis séptica probable. No digo que sea su diagnóstico, una probable artritis séptica. Tú mismo lo has mencionado, el paciente está taquicárdico, está probablemente séptico con una bacteremia, ¿no? Pero tiene el antecedente que la contusión fue en rodilla, ¿no? Y hay aumento de volumen en toda la pierna y qué sé yo. Hay limitación funcional. Muy pocas veces usted va a ver limitación funcional. Entonces, cuando haya limitación de rango articular, limitación funcional, piensen en artritis sépticas. De todas maneras, pensar eso. Ahora, no está de más pensar en abscesos también, ¿ya? No está de más. Como pensamiento, yo sé que tal vez un absceso no se va a poder formar en 3 días, pero solamente estamos planteando unos diagnósticos probables, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué tratamiento antibiótico iniciaría en su paciente? sería como una vancomicina. El tratamiento es amplio, ¿no? Ujú. Lo que siempre damos a la sepsis, ¿qué cosa es? Con cefalosporina, doctor. De tercera, ¿no? Tercera, ujú, ¿Cuál es? la ceftriaxona. Ceftriaxona, ¿no? Siguiente. Entonces, mi tratamiento inicial en este paciente tal vez sería
vancomicina más ceftriaxona, como menciona la doctora, por la posibilidad o probabilidad de estar frente a una artritis séptica, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué exámenes adicionales solicitaría en su paciente? Sería como cultivo. Ya, hemocultivo. Mm, También sería la resonancia que mencionó en el anterior Ya, caso. ya. Y dime, en artritis séptica, ¿qué tipo de cultivo podríamos asociar aparte del hemocultivo? Mm, Siguiente, cultivo. hemocultivo, el cultivo de Secreción. secreción, pues, ¿no? Con aguja fina podemos sacar y ese cultivo va a ser mucho más sensible incluso que el mismo hemocultivo, ¿no? Porque si es que hay una colección a nivel de la misma rodilla, a nivel de la misma zona, con una simple recolección con aguja fina, nos puede ayudar mucho más incluso que el hemocultivo, ¿no? Entonces, no olvidarnos que para nosotros en infectos siempre va a ser importante eso, el aislamiento del foco infeccioso, para que posteriormente demos una terapia antibiótica dirigida, ¿no? Y perfecto, yo concuerdo contigo, radiografía, ecografía de partes blandas, incluso una tomografía, idealmente una resonancia, pero si es que no hay, una tomografía y reactante de fase aguda, en este caso BCG. Siguiente. Entonces nos llega el hemocultivo en nuestro paciente. Nos llega el hemocultivo en nuestro paciente y entonces lo primero que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Bueno, el MLS está positivo. Quiere Ya, decir que es pero ¿qué resistente. es lo primero que vamos a decir? Ah, ¿es un MARSA o no es un MARSA? ¿Qué cosa nos ayuda a diferenciar eso? Primero, El test de cefusitima. ¿no? A ver, dale un clic, please. Ujú. Test de fluoxetin positivo, ¿no? Entonces estamos frente a un MARSA, ¿no? Mars. Entonces estamos frente a un MARSA. Siguiente, un clic más. Entonces vamos a tener que ver que probablemente mi cefalosporina de primera generación y mi oxacilina no sea mi terapia más adecuada. ¿Quién en este caso sería mi terapia adecuada en este paciente? Tal vez. O sigue leyendo el antibiograma, ya. Ya vimos las cefalosporinas, la oxacilina que están resistentes. ¿Qué más vemos? Algo estabas diciendo al inicio. El MLSB está positivo, quiere decir que es resistente. Ya, es resistente, el MLSB. Hay algo que está resistente. ¿Qué cosa está resistente? La eritromicina, ¿no? Está resistente, ¿no? Pero ¿qué cosa me define a mí? ¿Qué cosa a mí me define de que realmente haya resistencia intrínseca a la clindamicina? Porque el MLSB positivo, lo único que me traduce es de qué hay resistencia en uno de los medicamentos, ya sea en clindamicina o en eritromicina, que hay, ya se sabe. Ahora, ¿qué me define a mí de que clindamicina es sensible o es resistente? ¿Qué test tengo que pedirle? El de Valentine's que estaba mencionando, doctor. No, el otro, el DTES. DTES, pues, ¿no? Entonces, como no me han puesto en mi antibiograma, yo voy al laboratorio y le digo, ¿no? Por favor, señor, señora, doctor, doctora, quisiera saber si es que hay resistencia intrínseca a la clindamicina. Hágale un DTES y dígame si tiene DTES positivo o DTES negativo. Si es DTES positivo, ¿qué quiere decir? ¿Que hay resistencia o no hay resistencia intrínseca? Sí hay resistencia. Y si es DTES negativo, no hay. Entonces, si es que es DTES negativo, ¿le podría dar de tratamiento a mi paciente o no? Porque clindamicina sí me cubre Staph aureus meticilino resistente. ¿Le podría dar tratamiento con clindamicina a mi paciente o no?
Porque, Sí, ¿qué opciones tienes? A ver, ¿qué opciones tienes? A ver, con tu antibiograma, ¿qué opciones tienes para dar tratamiento a tu paciente? Ya sabes que es un MARSA, ¿no? Y tienes todos esos medicamentos. ¿Sí? ¿Qué medicamentos podrías optar en dar en este paciente? mm, No digo que le vas a dar, podrías dar, podrías dar. ¿Qué medicamentos podrías dar? mm, la banco, una quinolona. Banco. Ujú. ¿Quién más? Y En este paciente. Mira tu antibiograma. Ya banco, ya me dijiste. ¿Quién más? levofloxacino, Ya. ¿Quién más? mm, sí, el timetropin, sulfamethoxazol, Ya. ¿Quién más? Si es que es rifampicin, resistente a la vancomicina, generalmente, ¿qué utilizamos? la, la El que está arriba de la vancomicina, ¿cómo se llama? linezolid. Linezolid, ¿ya? Y tu clindamicina, ¿cierto? Ya. Todos esos medicamentos que tú has mencionado te cubren tus MARSA. Ahora, la pregunta del millón es, de todos esos, ¿con cuál le inicio a este paciente? Esa es la pregunta. Dale un clic más, Iris. ¿Le inicio con vancomicina? Sí se puede iniciar con vancomicina. ¿Y por qué no con clindamicina? Esa es la pregunta. Dale otro clic. ¿Cuál sería mi terapia definitiva en este paciente? Dale otro clic. Vancomicina. ¿Por qué no con clindamicina? Habíamos dicho que la clindamicina es bacteriostática. Entonces, tienes un paciente que aparentemente está séptico, está bacterémico, aparentemente. Entonces, tú no te puedes fiar de dar clindamicina. Número 2, tienes un paciente bacterémico. En esos pacientes bacterémicos, generalmente no se da medicamentos lipofílicos. El levofloxacino y el ciprofloxacino son medicamentos lipofílicos. Entonces, lo que tú debes de dar en este tipo de pacientes son medicamentos hidrofílicos, ¿no? Entonces, es por ello que mi primera opción, en este caso, es la vancomicina. Si es que hubiera resistencia a la vancomicina, lamentablemente tendría que irme para linezolid. ¿Y por qué no trimetropin? Porque ya habíamos dicho de que el trimetropin también es bacteriostático, y una vez que mi paciente ya esté estable, podría hacer el cambio por vía oral a trimetropin, eso sí. Pero en estos momentos que mi paciente está inestable, no está bien, está taquicárdico, no amerita darle trimetropin. Siguiente. Ya, doctor. Entonces, y de forma ambulatoria, ¿qué tratamiento le daría ya cuando ya está tranquilo, ya está mejor? Podría ser el timetropin vía oral. Ajá. Siguiente, ¿no? Trimetropin por vía oral, ¿no? Entonces, eso para que de alguna manera tengan en cuenta de que no necesariamente su paciente se debe quedar hospitalizado los 21 días tal vez de la artritis séptica, ¿no? Y que podrían optar tal vez hacer el switch más adelante, después de las 2 semanas, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de la evolución clínica de su paciente. Siguiente. Entonces, esto es lo que les hablaba, ¿no? Ustedes van a ver que nosotros vamos a tener antibióticos hidrofílicos y lipofílicos. Y en pacientes sépticos, en pacientes donde se necesite que mi antibiótico de alguna manera llegue donde está la bacteria específicamente, ¿no? Necesitamos antibióticos en los cuales de alguna manera tratemos de llegar lo mejor posible a esa bacteria, por así decirlo. Entonces, si es que nosotros estamos en un cuadro séptico, nuestro volumen de distribución va a ser amplio. ¿Qué quiere decir? Que mi antibiótico se va a distribuir por todas partes. Y eso es lo que no quiero que pase. Y eso es lo que pasa con los pacientes sépticos. ¿Qué va a pasar con mi tolerancia renal? Va a estar aumentado. ¿Qué quiere decir?
que mi antibiótico que vaya a dar lo va a eliminar rápidamente. Entonces, ¿qué medicamento me va a ayudar en darlo en varias veces, en dosis de carga, para de alguna manera mejorar mi volumen de distribución y para evitar que se pierda por el aumento del tolerancia renal? La vancomicina. ¿Por qué la vancomicina? Porque la vancomicina es un medicamento área bajo la curva, ¿no? Y concentración y tiempo dependiente. Claro, tiempo dependiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú cuando administras vancomicina en un paciente séptico en mal estado, das dosis de carga, ¿no? Das dosis de carga de 20 a 25 miligramos por kilogramo dosis, lo pasas en 2 horas y posteriormente, ¿no? Administras la dosis habitual que das para vancomicina. 15 miligramos por kilogramo dosis cada 6 horas y se lo pasas en 2 horas. ¿Eso qué hace a largo plazo? Hace de que la vancomicina se mantenga por más tiempo en el organismo, a pesar de que el clearance esté aumentado, a pesar de que hay mayor volumen de distribución, hace de que esta vancomicina llegue y de alguna manera cause su efecto en la bacteria. Siguiente. ¿No? Entonces, de todos estos medicamentos, el más indicativo, a pesar de que tenemos betalactámicos a los costados, sería la vancomicina. ¿Por qué? Porque el betalactámico ya hemos visto que no hay sensibilidad a los betalactámicos porque es un MARSA, ¿no? Y segundo, el aminoglicósido tampoco es un antibiótico de primera elección en mi MARSA, y en este caso la vancomicina sí, porque es un medicamento hidrofílico, es un medicamento que se va a distribuir bien a pesar del aumento del volumen de distribución, y es un medicamento que a pesar del aumento del tolerancia renal va a llegar bien. ¿Por qué? Porque se va a dar en varias dosis, ¿no? E incluso en una dosis de carga. Bien. Ya. A ver, otro caso. A ver, para este caso, no sé si me puede acompañar la doctora María Alejandra Puicón. ¿Sí? Vale. O tal vez la doctora Inés. Doctora Inés. Sí, doctora, acá estoy. Ya, listo, doctora Inés. Entonces, vamos a presentar este paciente. Es un paciente varón de 5 años, con un tiempo de enfermedad de 7 días, con múltiples dientes cariados, con signos de flogosis en región mandibular, ¿no? Y con antecedente que recibió tratamiento con amoxicilina más ácido clavulámico por 5 días. Entonces, hemodinámicamente, luz estable, pero está febril. El examen de laboratorio que tiene actualmente es un hemograma dentro de parámetros normales, pero con un PCR. Entonces, siguiente. ¿Qué diagnóstico plantearía, doctor Inés? Por la parte de las múltiples dientes dientes cariados, un absceso a nivel mandibular o a nivel de los dientes, ¿no? Alrededor. Siguiente. Doctor Iris, siguiente. Ya, un absceso odontogénico, ¿no? Ya, siguiente. ¿Qué tratamiento antibiótico iniciaría en este paciente? Bueno, yo sí iniciaría con clindamicina, empieza por la parte de a nivel de boca hay muchos anaerobios, ¿no? Entonces, sí iniciaría con clinda. Clinda, ya. Aparte de clinda, ¿algún otro medicamento? Puede ser también cefalosporina tercera. O sea, ¿solo más clinda o cómo va a ser el manejo? No, allí sí tendría que ser clindamicina, sola no, porque es bacteriostático. Clindamicina con puede ser ceftriaxona en tal caso, ¿no? O sea, Ceftria más clinda, ¿así? Sí. Ya. ¿Y qué más? Otro medicamento que podría ser de primera opción, incluso, ¿sí? Endovenoso.
Acuérdese la amoxicilina más ácido clavulámico. Ampicilina. Acuérdese no tan bajo. En eso. Dale un clic más. No se olviden de la ampicilina sulbactam. Entonces, la ampisulbactam, ¿ya? Esa que ya la hemos dejado de utilizar en varios hospitales, ¿ya? Es muy buena, ¿ya? Es tan buena que te cubre tanto anaerobios, gran negativos incluso, ¿ya? Y los gérmenes de la boca. Nos va muy bien con ampisulbactam. Entonces, incluso es una terapia primaria antes de irse a ceftriaxona más clindamicina. La ceftriaxona más clindamicina es una terapia alternativa a la ampicilina sulbactam. O sea, terapia de primera elección, ampicilina sulbactam. De ahí nos pasamos a ceftriaxona clindamicina, porque a veces no hay en algunos hospitales. Y también, si es que tu paciente está tranquilo, está febril, no está hemodinámicamente estable, podría dar clindamicina sola también, porque justamente lo que menciona la doctora es cierto. Los gérmenes más comunes en boca son anaerobios, ¿ya? Y gram positivo. Y entonces mi terapia debería ir enfocada en ese punto, ¿ya? Siguiente. ¿Qué exámenes adicionales solicitaría en este paciente, doctor Inés? Ya, bueno, lo que mencioné anteriormente, CG. Bueno, puede ser, como es un acceso odontogénico, bueno, sí he visto que a veces solicitan panorámicas, pero eso ya es la parte de odontología. Pueden hacer también ecografías de piel y partes blandas a nivel mandibular, sí lo he visto también. Rayos X sí no he visto que utilizan para nada, o sea, rayos X a nivel de mandíbula, ¿no? Sí he visto ecografía de piel y partes blandas a nivel de mandíbula y panorámicas. Es lo que... Esos rayos X panorámicos y esas cosas, ¿no? Eso sí, yo no podría. Sí. Siguiente. Ya, hemocultivo y esas imágenes panorámicas, ¿no? Ya, entonces, el hemocultivo, como ya les había dicho, ¿no? Más que nada para valorar mi terapéutica antibiótica y todo lo demás, y para de alguna manera tratar de aislar si es que hay algo, ¿no? A nivel de sangre. Y para mi buena suerte, ¿no? Después de haber tomado tal vez el hemocultivo y todo lo demás, me salió un resultado, ¿no? Entonces, comenzamos a leer el hemocultivo, doctora Inés. Sí, doctor. Bueno, sale en lo que es el screening de cefocitina, sale positivo, es decir, que es meticilino resistente. Doctora Iris. Ya está. ¿Qué más? Entonces, los que están en tal caso, sale que es sensible para clindamicina, pero para estar seguro tengo que utilizar lo que es el DICES, para ver si realmente se puede utilizar clindamicina, ¿no? También sale que es sensible para vancomicina, para el linezolid, para levofloxacino, gentamicina también, es resistente a eritromicina, no se puede utilizar en este caso, y ya los demás son resistentes. Rifampicina también es sensible, y el termitropin sulfametoxazol es sensible, ¿no? Entonces, doctora Iris. Ya hablamos de la cefalosporina de primera generación, las meticilinas, otro clic, doctora Iris. ¿No? Otro clic. ¿Y cuál sería mi tratamiento definitivo en este paciente entonces con este antibiograma? Bueno, lo que estábamos mencionando, ¿no? Puede ser lo que es clindamicina con vancomicina, ¿no? Porque es sensible a vanco. O sea, bueno, también puede ser en primera instancia. Bueno, lo que mencioné anteriormente, ampicilina sulfato. No, pero es resistente. Perdón. Ahí de primera entrada, sería ceftriaxona con clindamicina o vancomicina con clindamicina. No, pero ahorita estamos con un tratamiento definitivo, ya tienes tu antibiograma. Sí. ¿Qué daríamos? Bueno, vancomicina clinda. Vancomicina clinda. Ya, pero ¿con qué fin darías la clindamicina, por ejemplo? Por los anaerobios. Pero ya aislaste pues tu hemocultivo, mira. Ya tienes el aislamiento de tu hemocultivo. Entonces, ¿para qué darías tratamiento para anaerobios si ya tienes aislamiento de germen? Ya. Entonces, claro, sí sería... o sea, a eso también quiero llegar.
Miren, Ok. cuando nosotros solicitamos exámenes, ¿ya? Y tenemos el aislamiento de algo, seamos congruentes con nuestro tratamiento, porque en varias ocasiones, tal vez ustedes van a ver incluso sus mismos asistentes, dicen, ya ha salido una E. coli, que no es BLE, ya, pero está con meropenem, ya continúele nomás, si le ha ido bien, ¿cierto? Eso lo han escuchado, y no creo que no le hayan escuchado. Le ha Sí, ido bien con el meropenem y continúele nomás, pero si le ha ido bien, continúele nomás. Lo ideal es desescalar, o sea, para eso yo le pido el hemocultivo. De lo contrario, no le pediría el hemocultivo y continuaría con mi ceftriaxona, clindamicina, o con mi ampicilina sulbactam, qué sé yo, ¿no? Y ya lo dejaría así nada más, pues. Pero si es que una vez que le tomo un hemocultivo, me sale positivo, entonces yo tengo que dar tratamiento para ese hemocultivo, para lo que me está saliendo en este caso, si me sale un hemocultivo positivo para un Staph aureus methicillin resistente, lo ideal, según este antibiograma siguiente, es dar ya sea clindamicina sola, ¿no? Porque es sensible, ¿no? O en todo caso, la vancomicina. Pero ¿por qué me estoy arriesgando en dar clindamicina, por ejemplo, en este paciente? por la microbiota a nivel de boca que es más anaerobios. ¿Y qué más? ¿En quiénes doy vancomicina? En pacientes inestables, Ay, ¿ya? Este paciente está estable. Si bien es cierto, está febril, pero está estable, está tranquilo. Un hemograma dentro de los parámetros normales, no hay desviación izquierda, no hay leucocitosis, probablemente no haya bacteremia. Sí hay un aislamiento, sí, de un germen, pero no haya tanta repercusión hemodinámica que lo lleva a un cuadro séptico. Entonces, si es que no hay sepsis, ¿no? Si es que no hay tanta alteración, yo tranquilamente podría optar con clindamicina sola y continuar con mi terapéutica, sin necesidad de dar vancomicina, por ejemplo. ¿Más o menos me dejo entender o hay alguna duda? no, doctor, sí se entendió. Ya, listo. Siguiente. Y de forma ambulatoria, ¿qué tratamiento le daría? Trimestoprim, porque ya estuvo con amoxicilina con ácido clavulánico. Trimestoprim. Siguiente. Ya. O la clinda misma, ¿no? Si es que lo tolera. Siguiente. Ya, listo. Entonces, este sí va a ser el último caso, ya para terminar, para ya no dilatarme más, porque yo sé que me he dilatado bastante, ¿ya? No sé si la doctora Caroline me podría acompañar con este último caso. Buenas tardes. Sí, doctor. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? A ver, doctora. Tenemos un paciente varón de 5 años, con un tiempo de enfermedad de 7 días, con signos de flobosis en región cervical, se palpa adenopatías múltiples de 1 por 1 centímetros, palpables, móviles, con un aumento de volumen que dificulta incluso la devolución. Un antecedente que recibió tratamiento antibiótico con acitromicina por 5 días por una probable enfermedad de arañazo de gato. El paciente actualmente está taquicárdico, está febril, tiene un examen de laboratorio con hemograma con leucocitosis, trombocitopenia, un PCR en 18. Siguiente. Entonces, ¿qué diagnóstico plantearía, doctor, en este paciente? Bien, por el estado que está taquicárdico, febril, una septicemia de punto de partida familiar puede ser, ¿no? Porque aparentemente es una adenopatía cervical. ¿Qué otra cosita más? ¿Algún tumor en especial en pediátricos? Un acceso cervical o Que la obstruya enfermedad. la vía aérea, que tenga nombre y apellido, tal vez. Siguiente.
tumorales. Ya. Entonces, lo que sí les voy a recomendar es lo siguiente. Sí es cierto, el paciente puede estar bacterémico, concuerdo con usted, doctora, está dentro de los planteamientos diagnósticos, tiene su linfadenitis, puede tener un absceso a nivel cervical, pero no hay que olvidarnos de que el paciente tiene dificultad para la deglución. O sea, ¿qué quiere decir? Que tal vez esa masa, esa tumoración, esté comprimiendo y no solamente sean esos múltiples adenopatías que tiene ahí. Podría tener un absceso, una masa que esté ahí, un conglomerado que me esté dando esa dificultad para la deglución. Entonces, dentro de mis planteamientos está la angina de Lewy, ¿ya? No se olviden de pensar en esto, ya que de alguna manera esto sí es una emergencia, ¿ya? Es una emergencia porque en horas se te puede complicar el paciente, ya con obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, siguiente, ¿qué tratamiento antibiótico iniciaría en este paciente? Podría ser Clinda y Oxa. Bueno, veo que le habían dado citromicina por 5 días por probable arañazo de gato. Pero bueno, ya si estamos pensando más en un acceso, podría ser Oxa y Clinda, ¿no? Que es lo que veo que he visto que usualmente también se dan en el manejo de hospitalización. Ya. Siguiente, doctor Iris. ¿Por qué le pongo vancomicina y meropenem? Me dijo oxiclinda, ¿cierto? Sí, creo que por lo que también antes dijo, ¿no? Banco usualmente colocamos en pacientes inestables, por lo que está taquicárdico, febril. Exacto. Entonces, en ese aspecto yo me estaría quedando corto con mi clindamicina, porque tú estás comparando la clindamicina con la vancomicina, ¿cierto? Porque la clindamicina y la vancomicina te cubren lo mismo, a diferencia de que la clindamicina te cubre anaerobios. Pero ¿cuál es el problema con la clindamicina? Que es un bacteriostático. Entonces no me va a ayudar mucho. En ese contexto, yo tendría que poner un medicamento que me cubra los gram positivos, que es lo más común, que me cubra esos gram positivos en pacientes inestables y aparte que me cubran abscesos. Y si es que estoy pensando en abscesos, tengo que pensar en flora polimicrobiana. O sea, ¿qué cosa? Gram positivos, gram negativos y anaerobios. Y si estoy pensando en eso, meropenem me cubre anaerobios, gram positivos, staph meticilino sensibles y gram negativos. Y la vancomicina me cubriría los staph meticilino resistentes. Entonces, mi tratamiento inicial, mi tratamiento empírico, me cubre todas esas posibilidades inicialmente. Esto no quiere decir que yo lo vaya a dejar con este tratamiento. Ese es un tratamiento inicial dada la inestabilidad de mi paciente. ¿Por qué? Porque es un paciente taquicárdico, es un paciente febril, es un paciente con un hemograma con leucocitosis, es un paciente con trombocitopenia, es un paciente con elevación de reactantes de fase aguda, es un paciente que ya ha estado con tratamiento antibiótico previo y es un paciente incluso que puede ser que me esté haciendo compromiso de las vías aéreas por la dificultad en cuanto a la deducción. Siguiente. ¿Qué exámenes adicionales solicitaría en este paciente, doctora Caroline? Bueno, en este caso también una ecografía cervical le ayudaría mucho. Podría ser hasta una radiografía también en este caso. ¿Ya? ¿Qué más? Un hemocultivo ¿Ya? y ver también si es que fuese el acceso, podré drenar y hacer un cultivo de secreción. ¿Y qué examen de imágenes pediría? Ecografía o radiografía también, o ambas. Siguiente. Mira, yo te recomendaría que seas más agresiva. Sé más agresiva con respecto a a las imágenes. ¿Por qué? Porque una radiografía esencialmente no te va a delimitar la masa. Entonces, ¿qué
Y la ecografía, si bien es cierto, me va a delimitar la colección que pueda estar teniendo, pero una tomografía con contraste a nivel cervical me va a delimitar la masa que de alguna manera me puede estar comprimiendo las vías aéreas. Entonces yo te recomendaría en ese aspecto que seas un poquito más agresiva con tus exámenes de imágenes. En este caso, una tomografía con contraste. Concuerdo contigo con el hemocultivo, ¿no? Y siguiente, le llegó el hemocultivo, doctora Carole. ¿Qué haríamos con...? Léame el hemocultivo, por favor. Ya, doctor. Bueno, primero veríamos el screening de cefoxitima, que sale positivo, quiere decir que es resistente. Siguiente, Luego, doctora Iris. Ya, ¿qué más? luego veríamos si es sensible a lo que es cefazolina y, Ya. Y la y meticilina, ¿no? y Siguiente, también, ¿no? doctora Iris. ¿Ya? Son resistentes en este caso. El MCV también que es negativo, aunque ahí indicaría más que pueda ser sensible, ¿no? ¿Qué test me indica sensibilidad o no a la clindamicina? Ah, un ratito, se estoy mintiendo. Es que por el pelo casi se me cae. Sus audios. ¿Cómo? El BITES. D-test, ¿no? Ya, entonces con un D-test yo podría definir si es que esta clindamicina es sensible o resistente, ¿no? Siguiente. Ya, siguiente. Entonces, si es que estamos frente a Marxa, idealmente nos vamos de frente a medicamentos que te cubran staph meticilina resistente. Pero como tú te puedes dar cuenta, es un paciente taquicárdico, es un paciente en mal estado general, es un paciente que no está yendo bien. Entonces, en este tipo de pacientes, yo podría utilizar vancomicina, clindamicina o linezolid. ¿Cuál de los tres iniciarías con este paciente? Una vez que ya tienes tu hemocultivo. Vancomicina, doctor. Vancomicina, ¿no? Ya. Siguiente. Ya. Entonces, ¿cuál sería tu tratamiento definitivo, al menos con este paciente? Con vancomicina, ¿no? Entonces, si es que veo que ya tengo un aislamiento, veo que en mi cultivo de secreción, me sale un aislamiento para un estado meticilino resistente, pues lo ideal sería ya no continuar con el meropenem, continuar solamente con la vancomicina para dar tratamiento específico para este caso o este germen, ¿no? Bien. De continuar deterioro a pesar del tratamiento con vancomicina, ¿qué haríamos, doctora? Bueno, ¿O por qué cree que pudiera haber deterioro en este paciente? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cuál podría ser el problema de que este paciente, a pesar de estar recibiendo vancomicina, siga deteriorándose? Y es que es un tratamiento específico para este germen. ¿Qué podría estar pasando? quizá puede ser que el germen cambie de resistencia conforme se vaya colocando, Ya, o puede pedirse otro hemocultivo. ya, pero ¿qué puedes? ¿A qué se llamaba? ¿Cuál era el MIC de la vancomicina que de alguna manera me indicaba falla terapéutica? ¿Te acuerdas? La división entre 400, ¿cuánto tendría que salirme normalmente? Menos Área de bajo la curva entre el MIC, ¿cuánto debería de salirme? 400, ¿cierto? ¿Me dejo entender o no me estoy dejando entender?
No, doctor, esa parte no Ya. llegué a entender. Ya, dale otro clic. Ya. Pediría dosaje de vancomicina, ¿por qué? Número uno, puede ser que la dosis de vancomicina que esté administrando no sea la más adecuada y posteriormente a ello, con una modificación en la dosificación de la vancomicina, pueda darle un tratamiento más específico dependiendo de la dosis y con ello pueda mejorar mi cuadro. Podría dar Linezolid, por lo que ha mencionado, doctora, es cierto, de que pudiera haber alguna resistencia a esta vancomicina y todo lo demás. Un clic más. ¿No? Un clic más. Pero a esto me refería yo. Yo les había comentado de que nosotros hacíamos una división entre los valores del área sobre la curva, ¿no? Entre la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Y decíamos que para nosotros tener una efectividad terapéutica, ¿no? Mis valores de mi relación deberían ser mayores a 400, ¿no? O sea, 400 entre la concentración mínima inhibitoria debería ser de 400 a más. ¿Para qué? Para yo tener un éxito terapéutico. Pero ¿qué pasaba cuando yo tenía concentraciones mínimas inhibitorias de 2 o más en relación a la vancomicina? Yo tenía un fracaso terapéutico. Entonces, probablemente, clic atrás, doctora Iris, probablemente en este paciente que tengo una concentración mínima inhibitoria en 2 de la vancomicina, sea el factor por el cual no haya una buena terapia, una buena efectividad de mi terapia antibiótica. Y puede ser, más que tener una resistencia, sea el motivo por el cual no se estén dando buenos resultados con este paciente, ¿no? Entonces, lo que te recomendaría es ver el dosaje de vancomicina y si es que la dosis que le estamos dando es muy bajita, le aumentamos la dosis y continuamos con la vancomicina y vemos cómo nos va. O de lo contrario, si tú asumes que hay resistencia a la vancomicina, cambias y comienzas con Linezolid. Siguiente. Eso para que lo tengan en cuenta siempre cuando vean a sus pacientes y cuando quieran valorar su antibiograma con sus valores de concentración mínima inhibitoria. Bien. ¿No? Entonces, esa relación, no se olviden, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a predecir el éxito terapéutico y qué me va a predecir el fracaso terapéutico, ¿no? Concentraciones de 2 a más, fracaso terapéutico, con éxito terapéutico con concentraciones de mix 1 a menos, ¿no? Bien. Entonces, como conclusiones, con esta charla podríamos decir de que en los pacientes debemos de tener en cuenta siempre las características microbiológicas de nuestros aislamientos para poder tener una identificación de los gram positivos. Siguiente. Para iniciar un tratamiento antibiótico es necesario de todas maneras la identificación de nuestro agente y sobre todo el aislamiento del gram positivo en este caso de la charla, ¿no? Siguiente. Hacer una correcta lectura interpretada del antibiograma mejora mi efectividad terapéutica, como ya lo podemos haber visto, que no solamente depende o es importante saber si es que es sensible o es resistente, sino también las concentraciones mínimas inhibitorias en mi antibiograma son muy importantes, ¿no? Porque esto me va a ayudar a valorar mi efectividad terapéutica. Siguiente. Y sobre todo, es necesario correlacionar la clínica con los exámenes de laboratorio, en este caso el antibiograma o los demás exámenes auxiliares, y no solamente dejarnos guiar por los exámenes auxiliares, ¿no? Es por ello que en esta charla, si bien es cierto, el curso o el tema era lectura de antibiograma, ¿no? Yo creí conveniente ponerle casos clínicos para que ustedes puedan valorar realmente lo que es tener un paciente
con el hemocultivo positivo, ¿no? Porque es muy distinto tener el hemocultivo nada más sin valorar la clínica del paciente, ¿no? Te puede confundir totalmente, ¿no? Tú puedes dar clindamicina, decir que es sensible, pero tu paciente está hemodinámicamente inestable, está en mal estado general, está séptico, a pesar de que sea sensible a la clindamicina, no es la terapia de elección. Entonces, siempre yo les aconsejo correlacionar tu clínica con los exámenes de laboratorio para hacer una mejor terapéutica en cada uno de sus pacientes. Gracias.